Es un ícono para los talquinos, tiene más de 80 años y alberga en su interior importantes obras. Hablamos del Museo Higuiniano y de Bellas Artes de la capital regional. Hoy conversaremos sobre las historias que guarda, dónde funcionó, porque no siempre estuvo en la casona que conocemos, en qué va su proceso de reconstrucción patrimonial y cuál es su verdadera relación con el padre de la patria. De todo ello conversaremos hoy en Agenda Región. Yo soy Mónica Suárez, bienvenidos. Saludamos a Alejandro Morales, director del Museo Higuiniano y de Bellas Artes de Talca. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, gracias a ustedes por la invitación. Es segunda vez que recibo esta misma propuesta de venir a este programa. Esta vez sí que es posible que yo esté con ustedes acompañándole y contándole un poco sobre la historia y este recorrido que ha tenido este ícono identitario de la ciudad de Talca y de la región. Así es, don Alejandro. Comencemos hablando entonces de la historia del Museo Higuiniano, porque no siempre funcionó en la casona, yo lo mencionaba al inicio, en la casona de la 1 Norte. ¿Dónde funcionaba antes? ¿Cuál es la historia? 88 años de historia. Bueno, para comprender un poquito el origen del Museo de Talca, hay que remontarse un poco a la época de la Belle Époque de nuestra villa San Agustín, que tiene que ver con principios del siglo XX, donde había una comunidad ilustrada, una serie de intelectuales y artistas que tenían una inquietud y una vocación por recuperar parte de su historia, pero también de relevar las bellas artes. Estamos hablando de la época del Talca, París y Londres. En aquella época, muchos intelectuales, al alero también del antiguo Liceo Abate Molina, encontraron la necesidad de que no solamente la ciudad tuviera un teatro municipal, que ya lo tenía, sino que también contara con un buen museo que relevara de alguna manera todas las expresiones artísticas de los pintores locales, pero también que tuviera pintura nacional. Y en ese contexto surge el Museo de Bellas Artes de Talca en 1925, al alero de un movimiento intelectual de algunos artistas y cronistas y pensadores de la época, que instalaron el primer museo como una sala de exposición de pintura en lo que podría ser hoy día la calle 2 Poniente 3 Norte, en una antigua casona que ya no existe. Que ya no existe, ¿sí? En donde instalaron un gran salón regional con algunos artistas locales y trajeron a partir de ahí pintura de carácter nacional, que fue en su momento desechada por el mismo Museo Nacional de Bellas Artes, que lo dio de baja, y sin embargo estos intelectuales y estos artistas visuales de Talca lo acogieron de muy buena manera en ese futuro y en ese promisorio Museo de Bellas Artes de Talca. Por lo tanto, el primer Museo de Bellas Artes de Talca surge más o menos en 1925, antes incluso que la misma DIVAM, que es la institución que después la acoge, claro, en 1929, y podría haber funcionado en la 2 Poniente 3 Norte. Y era solo de Bellas Artes, después tomó el nombre de Museo Higuiniano. Si uno revisa archivos de la prensa, específicamente del diario La Mañana, de los años 60, había una campaña, digamos, mediática y ciudadana por hacer un museo, por darle una sede definitiva. Se propuso, por ejemplo, que fuera en la municipalidad, que fuera en el Liceo Abate Molina. ¿Cuáles eran las condiciones de esa sala de la que usted recién me habló? Era un gran salón, el del primer Museo de Bellas Artes de Talca, que acogía no solamente pintura de gran tamaño y de gran factura, de pintores locales como nacionales, insisto, también se fueron acumulando de alguna manera ciertas colecciones vinculadas a reproducciones de esculturas de carácter nacional, como las de Nicanor Plaza, por ejemplo. Pero con el tiempo, este mismo grupo de intelectuales que empiezan a incorporarse en la sociedad civil talquina, entre ellos al Rotary Club, al Club Talca, en fin, y a otros sinnúmeros de organismos sociales y culturales, y empezaron a girar todo un movimiento de carácter de relevar la historia nacional, pero que tuviera cierta recepción y pertinencia en Talca, que tuviera cierto asiento en el Maule. Y de ahí incluso surge, durante 30 años, en el periodo de los gobiernos radicales, estamos hablando de la década de los 40, surge la necesidad que Talca también tenía que celebrar la famosa Semana O'Higginiana,
que correspondía obviamente a la celebración del aniversario del natalicio de Bernardo O'Higgins, a propósito de todos los hechos vinculantes que tiene Bernardo O'Higgins con el Maule y con Talca. Entonces, durante mucho tiempo se celebró en nuestra ciudad, capital regional, esta famosa Semana O'Higginiana. Y de ahí empezó a generarse, y al alero también de un medio de prensa como era el Diario de la Mañana, un movimiento que instalara un museo histórico de relevancia no local ni regional, sino de relevancia nacional. O sea, más allá de una sala, simple sala, una cosa más consolidada, ¿no? ¿Cómo llega entonces a la casona de la 1 Norte? Sí, llega porque básicamente, producto de este movimiento, quería relevar la historia local, pero con asiento regional y de carácter nacional, que ya se estaban generando esta celebración de la Semana O'Higginiana. Surge también a través de una historiografía oral, de una tradición, que comentaba que O'Higgins probablemente había pernoctado y había vivido en alguna de estas casas que estaban en el centro cívico de nuestra ciudad Talca. Y una de ellas era la antigua casona, que la última propietaria era la señora Laura Gaete, que está ubicada exactamente en el mismo lugar donde hoy está el actual Museo O'Higginiano y de Bellas Artes Talca, pero no es el mismo edificio, no es el mismo inmueble. Ese edificio y ese inmueble de esa señora de Laura Gaete, donde supuestamente había vivido y pernoctado por un tiempo en su niñez Bernardo O'Higgins y posteriormente había realizado el acto de la independencia, fue demolido, no sabemos acaso es parcial o totalmente, para que ahí se reinstalara y se reedificara un nuevo edificio que imitara un poco la hacienda, la antigua hacienda, donde había estado Bernardo O'Higgins, en algún lugar muy cercano a Talca probablemente, para poder replicar de esa manera, en ese mismo lugar, cómo podría haber sido la propiedad de carácter rural y que posteriormente se instaló en el Museo O'Higginiano y de Bellas Artes Talca en la década del 60. Bueno, varias son las historias que han sucedido, sobre todo después del terremoto, ¿no? Sí. Sabemos que, bueno, no es una construcción tan antigua, sin embargo, sufrió serios daños. ¿Le gustaría a don Alejandro conocer la opinión de la ciudadanía respecto al estado actual de esa casona de la 1 Norte? Pasemos a escuchar esas declaraciones. Bueno, como talquino, como chileno, sabemos la importancia de este lugar y es una vergüenza para quienes corresponda tener esto botado. Me gustaría que se reabriera y que hubiera como una remodelación para que los talquinos conozcamos todo esto. Malo. Nosotros tenemos que conocer nuestra identidad, pues los museos son las bibliotecas son una buena opción para conocer nuestra historia, nuestros orígenes. Ha pasado ya, estamos hablando de bastante años y yo creo que habría que preocuparse como para sacar adelante todo esto. Escuchábamos ahí nuestro Vox Populi, hablaban también, bueno, molestos estaban también porque no se ha recuperado, todavía más adelante hablaremos de ello, pero por ahí una persona hablaba de la identidad talquina. Revisando esos archivos del Diario La Mañana, disponibles también en la página del Patrimonio, nos encontramos con esta noticia del 16 de septiembre del año 65. Fíjense ustedes lo que dice sobre la antes llamada Casa de la Independencia. Dicen que es un orgullo legítimo de Talca por el hecho de haber vivido en él su niñez el padre de la patria, don Bernardo O'Higgins, y la coincidencia de haber firmado en este inmueble el acta de la Declaración de la Independencia de nuestro país, el 2 de febrero de 1818. ¿Qué tan cierto es eso? Usted decía, bueno, antes se decía que había pernoctado ahí, ellos dicen que vivió su niñez. ¿Cuál es la verdadera relación de esa casona con Bernardo O'Higgins? Lo primero que hay que decir es que en la historia nada tiene una sola lectura. No hay una verdad absoluta en el fondo, en la medida en la cual uno no tenga una evidencia que grafique y demuestre lo contrario. Nosotros somos resguardadores y custodios del patrimonio talquino y regional al alero de este Museo O'Higginiano. Todavía no hay ninguna evidencia concreta que finalmente afirme o rechace ambas tesis. Que Bernardo O'Higgins vivió en su niñez en esta casa,
Probablemente algunos dicen que no, porque nunca dentro de los propietarios tuvo ningún vínculo con el patrono o el mecenas que acogió en su niñez a Bernardo Higgins, Juan Albano Pereira, este comerciante portugués. Eso es lo primero. Y lo segundo, que él haya revisado el acta de la independencia en este lugar, tampoco tenemos ningún testimonio, ninguna huella que efectivamente grafique afirmativamente o rechace lo contrario. Ahora, es parte, lo que nosotros sí afirmamos, que esta casa es parte, o este lugar es parte, como un testimonio vivo, pero mudo a la vez, de ese momento de la jura y de la proclamación de la independencia de Chile, que probablemente debería haber ocurrido en torno a la Plaza de Armas de Talca. No se sabe exactamente, acaso fue en el Cabildo, en la misma Plaza de Armas o en alguna propiedad colindante, pero sí, probablemente esta casa o la anterior casa o este lugar donde está esta casa testimonial fue testigo mudo de este hecho relevante para la historiografía nacional, que solamente hoy día se replica en un lugar del mundo, que tiene que ver con la ciudad de San Miguel de Tucumán, en Argentina. En Tucumán, el 9 de julio, se celebra el proceso de la celebración de la jura y la proclamación de la independencia argentina. Ellos tienen un museo histórico que también fue mudo testimonio de este hecho histórico, pero ellos lo valoraron y lo validaron como tal. No cuestionaron en ningún momento ese hecho tan relevante para la historiografía nacional argentina. Bueno, y yo creo que aquí en Chile, claro, al revés, cuestionamos mucho, sí, en la medida en la cual no tengamos una evidencia concreta que dé finalmente cuenta de que esos hechos históricos sí o no ocurrieron efectivamente en ese lugar. Bueno, además el diario La Mañana no habla del 12 de febrero, sino del 2 de febrero. Es que eso tiene mucha consecuencia porque el único documento, que hay una copia facsimilar en el Congreso, la Biblioteca del Congreso Nacional, que es la que todos conocemos, en donde Bernardo Higgins plasmó incluso con su rúbrica, con su firma, instalando a Talca en el momento de la revisión de uno de los últimos borradores del acta y de la proclamación de la independencia de Chile, que posteriormente, 10 días después, el 12 de febrero, se proclamó y se juró en distintas ciudades del país, entre ellas Santiago, San Fernando, Curicó, Talca, Concepción. Bueno, continuaremos conversando con Alejandro Morales sobre el Museo Higginiano de Bellas Artes de Talca, todo ello después de una breve pausa. Continuamos en Agenda Región con Alejandro Morales y en la pausa fuera de cámaras conversábamos sobre la actual casona que alberga el Museo Higginiano. Cuéntenos en qué año fue construida esa casona, por qué se demolió la que estaba anteriormente ahí. Bueno, no hay razón no hay una razón de fondo de por qué se demolió parcialmente la antigua casona que era dueña de esta señora Laura Gaete, que fue, incluso esa fue la que se declaró originalmente Casa de la Independencia como Monumento Histórico Nacional. En ella se instaló la actual placa que hoy día la tiene el actual edificio, en donde el mismo presidente Juan Antonio Ríos vino en diciembre de 1942 a desplegar una placa que instaló el Rotary Club talquino, en donde dice que probablemente en ese lugar Bernardo Higgins había revisado el acta de la independencia. Cuando el Estado adquiere ese inmueble, en la década del 60, se genera un debate nacional con historiadores locales también y nacionales, en donde ellos dieron por cuenta de querer reconstruir una casona de la antigua hacienda chilena, en donde Bernardo Higgins había pasado bastantes pasajes de su vida. Y para eso ellos sostenieron demoler parcialmente esta antigua inmueble, que era la Casa de la Independencia, un monumento histórico nacional que fue declarado en 1945, y reconstruyeron la actual casa que hoy alberga el Museo Higginiano y de Bellas Artes de Talca, que fue inaugurado el año 1964, el 20 de agosto, para el natalicio de Bernardo Higgins. Bastante reciente. Sí. Hablemos ahora de las obras que alberga este museo, que ahora, bueno, hay parte de ellas en una sala permanente en la nueva Galería de Arte de la Universidad de Talca. ¿Qué tipo de piezas? ¿Cuáles son las más valiosas? Sí, a ver, dos respuestas inmediatas. Este museo alberga, vamos a omitir un poco la colección de arqueología, pero sin arqueología alberga hoy día algo así como 9.000 piezas, ¿ya? De más o menos distinta naturaleza. Tenemos una colección de documentos históricos, un banco de fotografía patrimonial, litografía,
una gran pinacoteca, la tercera más importante del país en región, está acá, en este museo. Tenemos una colección de numismática, que es moneda y billetes, y con decoraciones. Hay una colección de mobiliario de época, de distintas épocas de la región del Maule, desde el siglo XVII en adelante, en fin. Hay una colección de armas e implementos militares también, probablemente desde la conquista en adelante. En fin, entonces son 9 tipos de colecciones que alberga esta gran gama de bienes patrimoniales que tiene nuestro museo. Nuestro museo, por sus colecciones, es un museo de carácter nacional en las bellas artes, incluso internacional, y en el ámbito histórico y etnográfico y antropológico es de carácter regional. Va más allá de lo local, a pesar de que también hay una tremenda colección que está vinculada obviamente al devenir histórico de la ciudad de Talca. Entonces es un gran museo. Ahora, en el ámbito de la arqueología, uno podría considerar que tenemos algo así como 30.000 piezas de arqueología en la región del Maule, solamente en la región. Pero cuando uno dice 30.000 piezas, uno dice desde el pequeño diminuto de una pieza que se excavó hasta trozos de guijarro o de piedra dorada que también son parte de la colección arqueológica. Sí, sin duda, Entonces, un grandísimo valor. Es un gran legado patrimonial que alberga y custodia el Museo O'Higgins y que constantemente, y sobre todo en el último tiempo, se ha estado investigando y documentando con mayor fuerza y se ha estado publicando en distintos formatos, tanto en publicaciones como en diaporamas y en documentales, para que la comunidad de alguna manera conozca indirectamente esas colecciones que hoy día no podemos exhibir. Lo segundo, ¿cuáles son las piezas de mayor valor? Es difícil establecer una respuesta única, pero siempre distintos medios y distintos periodistas me hacen la misma consulta y yo respondo casi con lo mismo. En realidad, uno podría decir, todas las piezas tienen un valor inigualable porque son singulares, son exclusivas, son irrepetibles, no se pueden generar en serie nunca más. Cuando se pierde una de esas piezas son irreemplazables en términos patrimoniales. Pero si tuviéramos que escoger a lo menos 2, yo me quedaría con los 2 que son más artífices dentro de la historiografía nacional. Y no es porque yo sea profesor de historia y geografía, sino que de alguna manera da cuenta de lo más importante y lo más relevante que tiene en nuestro devenir histórico. Uno, es el único reconocimiento y el único diploma que el Bernardo O'Higgins recibió en vida en Perú y que fue reconocido como gran mariscal y que no sé por qué razón hoy día es parte de una pieza invaluable que tiene el Museo O'Higgins, que incluso hay un museo histórico de Lima, Perú, que en el momento la solicitó, nosotros le dijimos que no. Y el segundo bien patrimonial de mayor valor también está vinculado a la figura de Bernardo O'Higgins, porque son cartas póstumas y cartas de guerra que él mismo escribió y que fueron de alguna manera restauradas y conservadas en este Museo O'Higgins. Y están aquí en Talca y no en Chillán, por ejemplo. Exactamente. En el año 2008 se hizo una adecuación de varias salas, una remodelación, restauración, que finalmente, llegado el 2010, se vino al piso, literalmente. Cuéntenos un poco cómo fue vivir esa experiencia de esa madrugada del 27 de febrero cuando usted llegó a su lugar de trabajo y encontró todo en ruinas. Para el terremoto yo estaba en Talca, efectivamente, y a las 4:30 de la mañana tenía un deber que ir a reconocer mi lugar de trabajo, que ya lo había sido durante 8 años atrás. Y en ese instante no dudé en ningún momento de ir a ver las condiciones de daños que había tenido la casa museo. Me encontré con el guardia de seguridad que también había llegado espontáneamente desde su domicilio a ver el estado de la situación, y nos encontramos con una casa que efectivamente estaba en pie, pero estaba muy dañada estructuralmente por dentro. De hecho, me acuerdo que hicimos un recorrido rápido, todavía había muchas réplicas, había mucho polvo en suspensión, había ciertos materiales que todavía se estaban cayendo, ¿no? Y en realidad vimos el estado de la situación, hicimos un rápido diagnóstico, y lo que sí tomamos como medida precautiva era que efectivamente ver de qué manera podíamos salvaguardar al otro día, muy temprano, las colecciones que estaban en exhibición. El museo a esa fecha estaba abierto a la comunidad. Y el museo, me acuerdo que después del terremoto, tuvo algunos desplomes importantes de algunas murallas que dejaron en forma abierta ciertos sectores donde alguien podría
sumarse a hacer algún tipo de daño, hurto, robo de alguna pieza patrimonial, que son invaluables no solamente para nuestro museo, sino para el país en general, que nosotros de alguna manera representamos esa responsabilidad social y cultural ante la comunidad. Y lo que hicimos muy tempranamente, ya a las 7 de la mañana, que todo el personal se reunió de alguna manera en términos de emergencia y tomar algunas medidas de mitigación, de cautela, de custodia, para que rápidamente guardar lo que se podía almacenar, de alguna manera embalar y poder hacer un buen inventario y ver qué piezas que efectivamente se habían perdido por efecto del terremoto. ¿Se perdieron piezas? Muy poco. El terremoto generó los siguientes daños en nuestro museo. Por una parte, la casa museo se llevó gran parte de los daños. La casa museo actuó como una especie de abrigo en torno a las piezas que están en la exhibición. Efectivamente hubo mucho desplome, mucho derrumbe de muralla, pero eso significó también por el efecto de las vitrinas que teníamos, que eran de muy buena calidad, que muchas piezas de la colección patrimonial que estaba en exhibición se mantuvieron y no se perdieron. Por lo tanto, lo que se perdió no fue más que un 0,3%, que ya efectivamente no hay manera de poderlas retribuir en alguna medida, pero en realidad en términos de pérdida fue lo más mínimo que tuvimos, y hoy día gran parte de esa custodia, de ese patrimonio o de los bienes patrimoniales que hoy día tiene el museo están en muy buenas manos, están muy bien conservadas, están muy bien custodiadas. Conversamos con José Guajardo, él es el coordinador regional del Consejo de Monumentos Nacionales, para conocer un poco el estado en el que está la reconstrucción de este monumento nacional, el Museo Higuiniano. Respecto al diseño, podríamos estar pensando que de aquí a fin de año tener ya resuelto el tema de las mecánicas de suelo y todos los antecedentes restantes y faltantes, y ya el próximo año pienso yo que podríamos ya estar empezando con obras. Eso también está en relación directa también a los recursos disponibles desde el gobierno regional. O sea, ese es un trabajo que también la Dirección de Bibliotecas tiene que llevar a cabo con el gobierno regional y con el CORE para recibir los recursos que sean necesarios para la reconstrucción. Escuchábamos nuestro punto de vista. Diseños listos, finales del 2016, inicio de la obra 2017. Entonces iniciarán obras 7 años después del terremoto. ¿Por qué se demoró tanto? Porque yo creo que básicamente nuestra institucionalidad pública no estaba preparada para enfrentar una situación de esta naturaleza. Eso por una parte, y eso significa que no tenemos profesionales capacitados, ni idóneos, ni expertos en restauración en este tipo de construcciones. Básicamente no había una normativa que viniera a regular y controlar la construcción en adobe, por ejemplo. Y es un tema que ya hace muy poco tiempo se finiquitó. Hay una normativa hoy día que efectivamente establece cuáles son los criterios de restauración, más que renovación, como alguien por ahí lo comentó. Por lo tanto, eso significa un cierto retraso por la falta de experiencia, pero también porque no teníamos un plan B. Y todavía yo creo que no lo seguimos teniendo para enfrentar otro terremoto. Sin embargo, también habían otro tipo de prioridades de urgencia nacional y regional. Antes que recuperar el patrimonio, obviamente había que reponer la conectividad, reponer los servicios públicos como asistencia médica, educación. Bueno, pero eso se hace en los primeros meses, sí, llevamos claro. 6 años de ello. Sí. Burocracia, dice usted entonces. Yo creo que hay algo de burocracia, pero también hay falta de experiencia en reconstrucción. Ahora, nosotros recién el año 2011, como DIVAM, fuimos capaces de establecer un levantamiento crítico de daños, porque el 2010 efectivamente eran otras prioridades. El 2012 se contrató el diseño arquitectónico de un proyecto general de la Casa Museo. El 2013 entró por primera vez al debate del Consejo de Monumentos Nacional, que se reúne una vez al mes de carácter nacional para revisar todos los temas del país. Por lo tanto, no es fácil agendar una vez al mes que incorporen la revisión del proyecto arquitectónico de restauración de la Casa Museo Higuiniano de Talca. El 2014, efectivamente, se logra la aprobación del Consejo de Monumentos Nacional de ese proyecto de arquitectura, se revisa nuevamente estructuralmente el proyecto, se le encontraron algunos vacíos que se trataron de suplir a partir de la DIVAN,
y este año esperamos terminar con algunos proyectos específicos que tienen que ver con mecánica de suelo, una prospección arqueológica que hay que hacer sí o sí porque la normativa lo establece hoy día, que antes no lo establecía, para antes de echar a andar el proyecto de restauración de obra, proyectos de especialidad. Este es un país sísmico. Podemos tener un terremoto de aquí en unos años con mucha seguridad. Sí. ¿Este diseño que se plantea aguantará un terremoto como el que, como los que estamos acostumbrados? Este nuevo proyecto de restauración arquitectónica de la Casa Museo contempla ciertos refuerzos estructurales en muchos pasajes que ya se demolieron incluso, y por lo tanto hay que volver a reconstruir en la misma materialidad y en el mismo estilo arquitectónico de como lo estaba antes. Porque también, primero, la casa es monumento histórico nacional y hay que respetar ese criterio patrimonial. Por lo tanto, hay que respetarlo tanto desde el punto de vista del estilo arquitectónico como de la materialidad. Por lo tanto, hay que restituir, eso es restaurar, restituir en la materialidad y en el estilo y con el mismo oficio de cómo estaba antes, lo que vamos a proponer después. Pero hoy día se están incorporando, por la misma normativa de construcción, la nueva normativa de construcción de adobe, mallas que de alguna manera refuercen estructuralmente lo que efectivamente antes fue dañado por el terremoto. Porque claro, efectivamente podemos tener un terremoto de aquí a 5, 10 años o 15 años que no nos va a avisar nuevamente y probablemente va a generar más daño o los mismos daños que anteriormente. Brevemente, don Alejandro, antes de que se nos agote el tiempo, usted decía un plan B. ¿Cuál debería ser ese plan B? El plan B es, yo creo, básicamente tener algunas medidas de mitigación que signifiquen ahora repensar a lo mejor la restauración ya no un criterio tan conservadurista y tan ortodoxo como antes o como ahora. Quizá es el momento de repensar a lo mejor de que cuando las construcciones no son originalmente establecidas, como esta casa museo que tiene apenas 50 años, debería a lo mejor establecerse una especie de falso histórico. Un edificio que venga a respetar la misma línea arquitectónica, pero que venga a incorporar nuevos elementos materiales que de alguna manera le den sostenibilidad en el tiempo y no permitan que atente ni contra el edificio patrimonial, ni contra el lugar que es testimonio histórico, ni contra las colecciones, ni contra la comunidad y el público que trabaja ahí. Porque también hay una responsabilidad social en esto, que es sumamente importante. Cuando uno administra este tipo de instituciones, el Estado a uno le delega cierta responsabilidad de carácter nacional y que no es fácil de poderlo administrar cuando uno no tiene muchos recursos y tiene mucha experticia ni muchos recursos humanos también, que a uno lo asesoran en este tipo de temáticas. Yo creo que en este país también hacen falta arquitectos especialistas en restauración en adobe, que es una gran demanda que tenemos que tenerlo a lo largo de este país, porque gran parte de la construcción patrimonial de este país, tanto en el norte como en el centro-sur, es desde esa naturaleza, y hoy día no los tenemos. Muchísimas gracias, Alejandro Morales, por estar hoy con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Finalizamos un nuevo capítulo de Agenda Región, hoy conversando sobre el Museo Higuiniano y de Bellas Artes de Talca. Nosotros nos veremos la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo programa de Más Conocimiento por Campus TV. En el capítulo de hoy los invito a una interesante conversación con el investigador alemán Dr. Ingo Dreyer, quien es profesor en el Centro de Bioinformática de la Universidad de Talca. Conozcamos un poco más de este académico. Ingo Dreyer es licenciado en Física de la Universidad de Hannover, Alemania. Además, es doctor en Física y en Botánica. Actualmente es profesor titular de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca. Ha realizado más de 80 publicaciones científicas y ha participado en diversos proyectos de investigación. Además, se ha desempeñado como profesor guía en memorias de pregrado, tesis de magíster y doctorado. El académico alemán Ingo Dreyer se ha especializado en investigaciones relacionadas a la botánica, biofísica y biología molecular. El profesor Dreyer trabaja específicamente en el estudio de algunas proteínas de las plantas, los canales iónicos.
Este investigador alemán se adjudicó un proyecto Fondesit que trata particularmente sobre los canales ácidos orgánicos de las plantas. Conoceremos sobre esto y mucho más en la entrevista realizada en el capítulo de hoy de Más Conocimiento. Canales iónicos son proteínas que están en la membrana de una célula y que permiten el transporte o el pasaje de iones a través de la membrana. Normalmente una membrana es una frontera de la célula que no permite el pasaje de iones, porque los iones tienen una carga, y por tener una pasaje selectiva, las plantas y también las células de humanos necesitan algunas proteínas que permiten el pasaje de estos iones. El canal se regula, entonces hay muchas formas de regulación del canal. Un canal puede abrir o cerrar, y la dirección del flujo de iones depende de las diferencias de las concentraciones al dentro de la célula y al exterior de la célula. Si hay más iones al exterior que al dentro y un canal abre, claro que es un flujo de iones del exterior al dentro. Y es inverso, si al dentro tenemos una cantidad de iones más alto que afuera, tenemos un flujo de un canal abierto que es en la dirección afuera. Y el canal se puede abrir o cerrar en muchas maneras, y hay canales que reagicen al voltaje de la célula. Entonces es una señalización eléctrica. Sí, en este caso necesitamos la energía, por ejemplo, del ATP, que es la molécula que contiene la más energía, y esa energía convierte en algunos cambios de conformaciones de proteínas, y estos cambios transportan iones de un lado al otro lado, y con eso podemos establecer también gradientes de concentraciones que pueden útil para algunos otros procesos de transporte o procesos metabólicos. Hay canales de potasio, hay canales de ácidos orgánicos, por ejemplo de malato o de citrato o de fosfato. Canales de fosfato hay también, y depende, es una característica de esa proteína. Entonces hay una proteína que es exclusivamente para el pasaje de potasio. Hay otras proteínas que están exclusivamente para el pasaje de fosfato, y hay algunas otras proteínas que se llaman bombas, que transportan protones de un lado al otro lado y establecen después un voltaje a la membrana de la célula, y ese voltaje es después un señal para la señalización de regulación de otros canales. Probablemente es mejor de explicar un potencial de acción en los humanos o en los animales. Si, por ejemplo, tenemos la sensación de un calor, de una cosa muy, muy caliente, tenemos la sensación de calor, y esta sensación de calor se transmite a través del sistema nervioso y produce una reacción que, por ejemplo, tiramos la mano. Y eso es una señalización eléctrica. Y una cosa similar también pasa en las plantas. Por ejemplo, si un insecto chupa en las plantas y come las plantas tiene un señal que dice necesitamos producir algunos componentes de defensa que permite de defender
que el insecto no quiere más comer esta planta. Y por eso tenemos una señalización eléctrica que es similar en los humanos. Sí, la bioinformática es una disciplina científica que es muy largo. Primeramente, en nuestra época tenemos muchos datos, por ejemplo, datos de secuenciación, donde sabemos cómo es la genoma de una planta y necesitamos algunas herramientas computacionales para utilizar todos estos datos y para tener algún censo de estos datos. Es una parte que la bioinformática puede facilitar de trabajar con estos datos grandes. De otra manera, la bioinformática ayuda también para hacer algunos modelos de estructura de proteínas. Por ejemplo, si tenemos un canal iónico, no sabemos cómo es este canal iónico, no podemos ver. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer algunos modelos y crear estos modelos en el computador. El computador puede calcular cómo estas interacciones de todas las partes de esta proteína. Y después tenemos una imagen cómo es este canal y podemos mirar y visualizar este canal de una manera tridimensional y podemos identificar probablemente algunos lados de este canal que están importantes por ejemplo, para seleccionar unión, porque un canal es permeable para potasio y un otro canal no es permeable para potasio, y podemos entender a través de este modelo, podemos entender por qué eso funciona y qué es la base física que realice esa selección. Entonces, para las plantas, por ejemplo, la planta necesita vivir en el lugar donde crece, y la planta necesita todos los nutrientes que vienen del suelo. Entonces, las plantas necesitan acumular todos los nutrientes del suelo y pueden producir alguna energía con la fotosíntesis, con la luz del sol. Y por eso las plantas tienen una morfología diferente de los animales, y también hay algunas cosas que están muy diferentes en la planta que en los animales. Por ejemplo, en la planta tiene un circuito del transporte de nutrientes que es en toda la planta, como tenemos los venos o los arterios en nuestro cuerpo. Pero en las plantas este sistema es utilizando también para la señalización eléctrica. En nuestro cuerpo, en el cuerpo humano, tenemos un sistema diferente, el sistema nervioso, que es separado del sistema de la nutrición. Y por eso en las plantas tienen algunas características que están tan diferentes que los humanos, pero los dos tienen canales iónicos y las bases, la base física es igual en los dos casos. El proyecto de Fondisit es sobre los canales de ácidos orgánicos en las plantas, que permite la secreción de ácidos orgánicos en el suelo. ¿Por qué es importante? Aquí en América Latina, como en muchos países subtropicales y tropicales, el suelo sufre de una contaminación o de una toxificación de aluminio. Y eso es un problema grande en la agricultura,
y una estrategia de defensa de las plantas es de la secreción de estos ácidos orgánicos en el suelo. Estos ácidos orgánicos complexan con el aluminio y para esta complexización el aluminio no es tóxico. Y por eso las plantas pueden ganar más tiempo para crecer y tienen más, el resultado de las plantas es más grande. En inglés dice el yield is bigger. Entonces podemos tener las frutas están más grandes y eso es el problema de la agricultura con la toxificación de aluminio. Y estos canales están importantes para esta secreción de ácidos orgánicos y es muy interesante, estos canales también están muy importantes en la señalización en la planta. Entonces, estos canales tienen están involucrados en la señalización eléctrica que, por ejemplo, transmite un señal de una hoja de una planta a una otra hoja de la planta. Por ejemplo, si hay un insecto en una hoja, hace algunas vulneraciones en una hoja, la planta puede señalizar esta a una otra hoja y la otra hoja puede producir algunos componentes que están repelentes para los insectos. Y esta señalización eléctrica es muy importante. También la detoxificación en el suelo es también interesante para investigar y para entender, y este conocimiento es muy importante para desarrollar algunas estrategias en la agricultura para tener más, para optimizar las plantas para este suelo que tenemos aquí en América Latina, por ejemplo. Es como, por ejemplo, en nuestro cuerpo tenemos también el sistema nervioso, donde tenemos algunas potenciales de acciones que transmiten a la membrana de una célula, y en nuestro cuerpo tenemos los neurones, que están células que pueden ser muy largos. Por ejemplo, en algunos peces hay células que tienen un diámetro de 1 milímetro y que tienen una largueza de algunos centímetros. Y en las plantas hay también algunas células que están conectadas, las membranas están conectadas, y normalmente esta estructura es utilizando para transportar los nutrientes, pero también la conexión de las membranas permite la transportación de señales eléctricos a través de esta membrana, y sí hay algunos canales iónicos que pueden amplificar las señales en la mitad de esta transmisión. Podemos tener un señal, esa señal tiene una disminución con el tiempo, tenemos una reamplificación, esta señal pasa fuera, tenemos una reamplificación, y con eso podemos pasar un señal eléctrico de un lado de una planta al otro lado de una planta. Primeramente queremos entender cómo funcionan estos canales y por qué algunos canales están involucrados en la secreción de ácidos orgánicos en el suelo, y por qué otras de la misma familia están involucrados en la señalización eléctrica, que es la base estructural que permite uno de hacer esta función y el otro de hacer una otra función. Y eso es el conocimiento que no existe ahora y que queremos entender.
Y con ese conocimiento, si sabemos eso, tenemos muchas más preguntas en el futuro que podemos responder después. Claro, eso es, si entendemos cómo funcionan estos canales, podemos optimizar la estrategia de detoxificación de aluminio, y hay algunas plantas que no tienen esta estrategia de detoxificación. Hay algunas plantas que tienen esta estrategia muy elaborada y otras no tienen. Y si entendemos cómo es el proceso de esta estrategia, podemos probablemente mejorar las plantas que no tienen esta estrategia, y también podemos cultivar estas plantas en el suelo que sufre la toxificación de aluminio. No es muy importante porque los problemas científicos no tienen fronteras. Entonces hay problemas globales en que trabajamos, y también hay ideas y soluciones globales. Y normalmente las soluciones están tan complejo que una persona y un grupo no puede trabajar en esta solución. Por eso es importante de tener un intercambio de ideas y también un intercambio de material entre universidades en un nivel global para poder reagir en una manera muy rápidamente a nuevos problemas. Entonces es muy importante de saber qué es el conocimiento nuevo en Estados Unidos, en Europa, en Japón, por ejemplo, y también si nosotros tenemos nuevas ideas, también distribuir estas ideas en estos lados del mundo para tener una interacción, y esta interacción es la base del desarrollo del conocimiento. Por eso es muy importante que tenemos una interacción viviendo con otras universidades en todo el mundo, y porque en cada mundo, en cada parte del mundo hay especialidades que están diferentes. Por ejemplo, aquí en Chile tenemos una situación que la bioinformática aquí es muy avanzada, y con ese conocimiento de bioinformática podemos también contribuir muy bueno en otros proyectos en Estados Unidos y también en Europa. Y también tenemos algunos conocimientos que es importante, por ejemplo, aquí con las estructuras locales. Como es, por ejemplo, hay algunas plantas aquí en Chile que están originalmente de Chile y que están también cultivando en el resto del mundo. Por ejemplo, las fresas, las frutillas. Y el conocimiento sobre las frutillas en Chile es muy alto, y con este conocimiento podemos contribuir en el desarrollo de la ciencia también en otros países. Por eso no hay fronteras en la ciencia. Para nosotros pensamos en un nivel global. Durante la entrevista, el profesor Ingo Dreyer nos explicó sobre la importancia de la bioinformática en el estudio de los canales iónicos de las plantas, los cuales pueden determinar ciertas acciones de estas. Los suelos de América Latina presentan contaminación por aluminio. Las investigaciones del Dr. Dreyer sobre los canales de ácidos orgánicos de las plantas ayudarán al desarrollo de futuras estrategias al respecto, las que podrían beneficiar a la agricultura. Así concluye un nuevo capítulo de Más Conocimiento por Campus TV, la televisión digital de la región del Maule. Muchas gracias por sintonizarnos. Hasta pronto.